Honor presentar a la doctora Graciela Elizabeth Gómez. Ella es profesora universitaria en Ciencias Jurídicas con mérito cum laude, también diplomada en litigación oral de la Universidad Americana de Washington y del Colegio de Leyes del Centro de Justicia de las Américas Alberto Hurtado. Es comisionada argentina de la Organización Mundial de Abogadas, investigadora internacional de la Universidad de la Cuenca del Plata, referente de Instituto Comparado en Ciencias Sociales y Penales, consejera regional de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, a quien le damos la cordial bienvenida y la presentamos con la conferencia titulada El impacto del derecho internacional de los derechos humanos en el proceso penal. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer profundamente al señor presidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista, el doctor Eric Álvarez Mancilla, como también a mi especial reconocimiento a Lorena Alonso, quien estuvimos en contacto permanentemente y para mí es un alto honor realmente esta invitación a participar en este tercer congreso, en el cual se va a homenajear al entrañable amigo Víctor Manuel Bedoya, excelente jurista y mejor persona aún. Bien, mi tema que tengo que desarrollar es el impacto del derecho internacional de los derechos humanos en el proceso penal. La aventura genocida que significó la Segunda Guerra Mundial conmocionó fuertemente a los espíritus aún más indiferentes. Fue así que una circunstancia histórica la que hizo pensar a la comunidad internacional acerca de la necesidad de dar protección a los llamados derechos de primera generación. Estos son los que están vinculados con las cuestiones vitales. De ahí que podemos decir que en un inicio son patrimonio del derecho penal, nuestra materia, digamos. Luego fueron extendiéndose a otros derechos como los sociales y económicos. De esta manera, casi espontánea, irrumpe una nueva rama del derecho que se dio a llamar en el derecho internacional de los derechos humanos, que se plasma normativamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobada el 10 de diciembre de 1948. A partir de la firma de esta declaración, empiezan a multiplicarse en la comunidad internacional diversos instrumentos de derechos humanos. Por tener una relación directa con nuestra materia, no podemos dejar de mencionar a la Declaración Americana de los Derechos del Hombre de 1948, a los pactos de derechos civiles y políticos de 1966, al Pacto de San José de Costa Rica de 1969, a la Convención Europea sobre Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales de 1950, entre otros. Lo interesante del caso, dice Mayer, nuestro querido maestro, es que la cultura universal por sobre la diversidad ideológica ha reconocido una serie de principios fundamentales en nuestra materia, que superan la lucha política e ideológica. Históricamente, los derechos humanos se han desarrollado como una garantía del individuo y de los grupos más vulnerables dentro de la sociedad en contra de la opresión del Estado. Dentro de este mismo orden de idea, además de sus rasgos distintivos en cuanto a derechos inherentes a todo ser humano y de vigencia universal, lo cual lo distingue de otros derechos,
Estos se caracterizan porque sus obligaciones correlativas recaen directamente en los estados y no en otros individuos, aspecto que la doctrina ha denominado el efecto vertical de los derechos humanos. Definitivamente, el derecho internacional de los derechos humanos es uno de los mejores legados que nos ha dejado el siglo XX, que acaba de concluir, y que es nuestra misión hacerlo realidad en nuestros respectivos países. La implementación de este derecho trajo aparejada, como consecuencia, la creación de organismos transnacionales, que son necesarios para su efectivización, surgiendo de esta manera una jurisdicción internacional. Pero, dadas las dificultades y las peculiaridades que significa el acceso a esa jurisdicción, parece que ella funcionara sustancialmente más como un elemento de presión por sobre los estados firmantes para que dentro de sus respectivos territorios apliquen las normas internacionales. Porque sin duda es mucho más importante lograr que funcionen bien los sistemas nacionales que crear la expectativa de la posibilidad de recurrir a los organismos de protección internacionales. Lo que se acaba de expresar se evidencia que el derecho internacional de los derechos humanos posee un carácter subsidiario que adquiere la intervención de los organismos internacionales de protección, reafirmando esta idea de que funcionan como mecanismos de presión, pero con la salvedad que impactan fuertemente sobre los derechos internos de los estados firmantes. Y eso es así porque a partir de la implementación de este derecho internacional de los derechos humanos, tenemos la necesidad de adecuar nuestras legislaciones internas a la normativa supranacional. Así también debemos hacer una nueva y una más amplia significación de los derechos constitucionales proclamados desde siempre y garantizar el reconocimiento de los nuevos derechos que surgen en el devenir de la historia de la humanidad. Esto es así porque al suscribir los tratados internacionales, el Estado asume el compromiso de incorporar a su derecho vernáculo o a su derecho interno, a su derecho doméstico, las disposiciones en ellos contenidos. Y si bien es cierto que en el ejercicio de la soberanía de cada Estado puede determinar la manera en que van a ser operativos estos derechos. Una obligación internacional de varias maneras y por diferentes vías y por distintos poderes del Estado. Al derecho internacional es indiferente que esa obligación se cumpla por vía administrativa, por vía legislativa o por vía judicial. Sin embargo, ante un incumplimiento, ya sea total o parcial, es a la justicia a quien corresponde arbitrar los medios para garantizar el goce del derecho, tanto porque en el derecho interno del Poder Judicial es el garante final del derecho de las personas, como porque es al estamento judicial al que compete la responsabilidad por la incorporación de las normas internacionales al derecho interno. En este sentido, en esa misión de garante final, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó una discusión de larga data acerca de la operatividad directa de los tratados suscritos por nuestro país, ya que en 1992, 2 años antes de la reforma constitucional, ha dictado el fallo célebre Elmequian contra Sofovich, que
en el fallo sostuvo que las normas establecidas en los derechos, en el derecho internacional de los derechos humanos deben ser de carácter operativo. Es decir, que los derechos tutelados internacionalmente, al ser suscritos por el Estado argentino, podían ser inmediatamente reclamados por los individuos sujetos a la jurisdicción local. La reforma constitucional de 1994, más allá de la técnica legislativa, muchas veces criticada, tuvo el valor indiscutible de posicionar a la Argentina en la tendencia seguida por los países respetuosos de la legislación internacional y significó el primer paso concreto y, por cierto, el más trascendente para dar acogida a nuestro derecho interno a los principios humanitarios consagrados por el Foro Internacional. A partir de la reforma de 1994 en la Nación Argentina, en su artículo 75, inciso 22, podemos concluir que ha quedado delineada una nueva escala jerárquica de prelación normativa. En la cúspide de esa pirámide se ubican la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, a los que se les confirió garantía constitucional. Más abajo se encuentran los otros tratados suscritos con otras naciones y sobre otros derechos. Ahora, concretamente dentro del derecho penal, podemos decir que la historia de la humanidad ha demostrado que en una sociedad autoritaria las garantías del debido proceso están mucho más acotadas que en una sociedad respetuosa de la libertad de los ciudadanos. Se ha dicho antes que el proceso penal aparece como un campo de conflicto particularmente sensible, ya que debe buscar el adecuado equilibrio entre los intereses de la sociedad y los intereses del individuo. Es por ello que reiteradamente Roxin ha dicho que el tipo de proceso penal que funciona en un Estado es el sismógrafo que permite medir su carácter autoritario o liberal. De este bloque de constitucionalidad federal, como lo llamamos en Argentina, conformado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, deben bajarse las líneas que van a conformar lo que se conoce en doctrina como el debido proceso o como el proceso conforme a Constitución Nacional. Este bloque impone al Estado construir un proceso penal respetuoso de los estándares mínimos internacionales. Podemos concluir, en palabras de Caferata Nores, afirmando la existencia de un nuevo paradigma de procuración y administración de justicia penal en la Argentina. Así, teniendo en cuenta, bajando las líneas del bloque de constitucionalidad federal, deben observarse ciertas pautas en el diseño de un proceso penal, del que pueda decirse que responde a los estándares mínimos internacionales. Esas pautas son, en primer lugar, juez imparcial, independiente, competente, natural, y eso significa una reasignación de roles, confusión de roles que se encuentran permanentemente en los sistemas inquisitivos. En segundo lugar, la asistencia técnica, pero una asistencia técnica real y efectiva de la defensa con respecto a su imputado, quien es considerado como un sujeto de derechos
y quien goza durante toda la sustanciación del proceso del principio de inocencia, de la presunción de inocencia. No es que sea considerado inocente, sino que debe ser tratado como un inocente. De esa asistencia técnica efectiva también se traduce en el derecho de la contradicción y a la prueba, que es lo que se denomina la igualdad de armas, la comunicación efectiva con su defensor y el uso del idioma nacional. Y en el caso de que el imputado no conociere o no hablar en el idioma nacional, ponerlo un intérprete a cargo del Estado y la asistencia consular. En tercer lugar, otra de las pautas que integran este debido proceso, respetando los estándares mínimos internacionales, es la presunción inocencia, que al decir en palabras de Bacigalupo, constituye un punto neurálgico del sistema del derecho procesal penal liberal y que se proyecta en la limitación de las medidas cautelares, grave punto que todavía lo tenemos pendiente. La limitación relativa a los medios de comunicación a fin de garantizar una información objetiva de los procesos en pleno desarrollo. En cuarto lugar, podemos mencionar al tiempo razonable. El tiempo razonable en relación a la duración de la prisión preventiva y también al proceso penal íntegro. Y para ello podemos acudir a términos fatales, sanciones funcionales, extinción de acciones, limitación relativa de los recursos, etc. En quinto lugar, podemos mencionar a la participación de la víctima, que está recobrando un rol trascendente que le cupo en los orígenes de la justicia penal y que pone de manifiesto el carácter bilateral de las normas intuitivas del derecho internacional de los derechos humanos. La víctima, que fue olvidada durante tantos siglos, reaparece en este siglo XXI con mucha fuerza y con todo su esplendor. En Argentina, la mayoría de los códigos, que ya son de corte acusatorio, contemplan la participación de la víctima en todas las fases del proceso. Igualmente, a finales del 2017, se acaba de dictar una ley de los derechos de las víctimas y con un catálogo inmenso de todos los derechos que tiene la víctima en el proceso penal. Otro de las pautas es la fundamentación adecuada de la sentencia, la que además debe basarse en las pruebas obtenidas e incorporadas legítimamente al proceso. Y si no fuera así, debe estar expresamente en la norma las formas de desterrar esas pruebas ilícitas. Otras de las pautas, la posibilidad de la doble instancia o el doble conforme, como le llama el maestro Mayer. Recurrir la sentencia condenatoria por parte del imputado. Se encuentran expresamente en todos los códigos procesales. Pero en la doctrina se ha aceptado también que la víctima pueda recurrir la sentencia condenatoria del imputado. Esta es la posibilidad de la doble instancia que debe ser considerada como una garantía para el justiciable. Y por último, podemos hablar de la reparación del error judicial mediante una adecuada compensación económica a cargo del Estado. Teniendo en cuenta estos parámetros mínimos que deben ser respetados
para cumplir con los estándares internacionales, podemos llegar a la conclusión lamentable que todavía en Argentina no se cumplen con todos los estándares mínimos. Estamos en vías de ir cumpliendo paulatinamente. Pero reconozco que no es un problema de Argentina solamente, sino que es un problema de toda América Latina, ya que si uno se pone a estudiar todos los procesos de reformas penales en América Latina, se encuentran todos los países en la misma impronta. Ayer justamente una de los panelistas, la panelista de Colombia precisamente, hablaba de los obstáculos que tienen para implementar el sistema acusatorio en Colombia. Lo mismo pasa en Venezuela, en Costa Rica, en Paraguay, en Argentina y más aún en nuestro país, que coexisten aún los dos sistemas del proceso penal, el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo. Pero ya quedan solamente las provincias del norte que están en falta con la implementación de los sistemas acusatorios. Indudablemente las patas de la reforma procesal penal son tres. En primer lugar son los cambios de códigos, que en definitiva es lo más fácil, podemos decir, porque es simplemente aprobar en la legislatura esta norma procesal. En segundo lugar, debemos tener un mínimo de presupuesto para organizar las oficinas judiciales que imponen el nuevo sistema acusatorio, que están todas organizadas a la luz del sistema inquisitivo. Y por último, que es para mí en particular lo más importante, es la capacitación de los operadores del sistema, es decir, el juez, el fiscal, la defensa, los abogados en particular. En verdad, todos debemos ponernos a estudiar nuevamente este nuevo paradigma que nos imponen los tratados internacionales y nuestra Constitución en particular. Como dije, Argentina va por buenos caminos, ya que la mayoría de las provincias ya poseen un sistema acusatorio. Obviamente con los obstáculos que recién mencioné, y no solamente que tenemos sistemas acusatorios, sino que también tenemos juicios por jurado que están establecidos expresamente en nuestra Constitución en 3 artículos, artículo 24, artículo 75, inciso 12, y el artículo 118, que es categórico en cuanto dice que todos los juicios criminales terminarán en Argentina por medio del juicio por jurado. Tenemos en la vecina provincia de Corrientes, yo soy de la provincia de Corrientes, del norte del país, en Argentina, tenemos ya la instauración del juicio por jurado en materia penal y recientemente acaba de sancionarse jurados en materia civil. De modo que el panorama no es tan fácil, digamos, pero no debemos, no obstante estos obstáculos que estamos enfrentando con la implementación de los sistemas acusatorios, no debe desalentarnos, no debe ganarnos el desaliento, por el contrario, debemos atrincherarnos y fortalecernos para resistir los embates que sobrevendrán. Y nuestra preocupación ya excede, y en mucho, por la falta de la respuesta de la diaria delincuencia callejera. Además, el terrorismo y el narcotráfico han puesto en jaque la vigencia de los principios humanitarios vitales.
y en la necesidad de dar respuestas a ellos, los estados van cediendo lenta e inexorablemente sus endebles convicciones democráticas. Y lo que es peor aún, es que esa concesión se origina en un país que hasta el 11 de septiembre del 2001 mirábamos como el modelo a seguir en la lucha por la dignificación del hombre. Al amparo de la nueva doctrina de la seguridad nacional, el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado leyes antiterroristas en las que la privacidad de los norteamericanos ha dejado de tener protección constitucional. La interceptación de comunicaciones, la interceptación de correspondencia, el allanamiento de domicilio, ya no están rodeadas de cautelas especiales. Por ello es que digo que no debemos dejar de llevarnos por estos embates de los anti-reformas, como dijo ayer la panelista colombiana. Y también, como muy bien lo ha dicho el doctor Cabrera Juárez, la política, tenemos que desterrar la política de la democracia. Sin duda alguna que va a ser el desafío más grande que tenemos que enfrentar en este siglo, es la implementación en forma plena de los sistemas acusatorios que son compatibles y que nos imponen las normativas supranacionales y nuestras constituciones. Serán los jóvenes los que tendrán ese gran desafío, ya que ellos tienen las mentes abiertas, que solo funcionan, que son como los paracaídas, que solo funcionan cuando están abiertas. Y los jóvenes, yo advierto desde las distintas facultades en donde doy clases, tienen la mente abierta, son muy fáciles de receptar todos los lineamientos del sistema acusatorio y lo que impone este nuevo paradigma, las nuevas técnicas de litigar, las nuevas modalidades de trabajo, como son las audiencias, y olvidarnos del expediente. Confío que en un futuro no muy lejano tendremos la realidad de la implementación plena de los códigos acusatorios en toda nuestra América morena. Agradecemos a la doctora Graciela Gómez por su aporte a la academia y su excelente conferencia.